¿Qué tal, amigos? Hoy voy a tratar un tema que posiblemente a algunos les vaya a molestar. Sin embargo, creo que vale la pena tocarlo porque esto ayudaría, al menos es mi deseo, espero poderlo concretar, que les ayude o que ayude a quienes tengan interés en esta serie de entrevistas que está realizando el programa Tercer Grado, en esta reposición de este programa de la compañía Televisa. Ya la semana próxima pasada, el jueves, Andrés Manuel López Obrador, al que yo llamo López, igual que digo Zavala, igual que digo Rodríguez, igual que digo Mid e igual que digo Anaya. López, pues, fue entrevistado el jueves de la semana próxima pasada por 6 periodistas, algunos de ellos personajes que han hecho de la entrevista y el reporteo casi la parte central de su trabajo profesional, como sería el caso de Joaquín López Dóriga, que lo conocen en el medio con un apodo que hace honor a su experiencia, el Teacher, y también René Delgado, un periodista que ha hecho tanto de la coordinación editorial y sus colaboraciones en el periódico Reforma, y un programa muy interesante que tiene en la página de ese periódico que se llama Entredichos, que son entrevistas de 15-18 minutos a personajes de la vida pública del país. Los otros 4 fueron Carlos Loret de Mola, un conductor que seguramente usted conoce, la conductora también Denise Merker, además una periodista que se ha distinguido por un trabajo de periodismo de investigación desde hace muchos años y conductora de éxito. También Leo Zuckerman, conductor de un programa de opinión donde participan personajes conocidos del mundo de la política, la economía, la literatura, etc. Y, me faltaría Raimundo Rivapalacio, otro viejo periodista, viejo por la experiencia acumulada, que también está de más lo que yo pudiera decir de él. Es un hombre conocido tanto en la conducción de programas de opinión como opinante él profesional en varios medios impresos y en la televisión, y también una persona estudiosa en lo que se refiere a los acontecimientos mundiales, no solo de México. De tal manera, pues, que estos 6 periodistas realizaron una entrevista, la cual fue coordinada por el responsable del área de noticias de Televisa, el doctor Gómez. Tenemos aquí, ante este hecho, 2 posiciones encontradas. Por un lado, los seguidores de López, donde dicen que él se desempeñó de manera óptima, detuvo la andanada de los 6 que lo cuestionaron y parece que les gritaban: no se me vengan en bola nomás de 15-15 porque para todos tengo. Eso sería una parte de los que reaccionaron ante el programa, que duró 1h30, y les recomiendo que lo vea si no lo vio, con detenimiento, con cuidado, porque es una pieza periodística interesante. Pero a los que me quiero referir ahora es a los sedicentes expertos en entrevistas. De repente dijeron: ¿cómo es posible? Preguntas a modo, lo dejaron ir. Todavía incluso uno opinó recomendándole a Mid que el jueves de la semana próxima, el jueves de esta semana, ahí estará Mid, y le digo: no vayas, querido José Antonio, porque esos no están a tu nivel, no se merecen un personaje de tu talla, en una soberbia y un desconocimiento periodístico de lo que es la entrevista que sorprende por quien lo dijo esto. ¿Cuál es la verdad o cuál sería una opinión más objetiva de lo que vimos el jueves de la semana pasada? Para empezar, el género de la entrevista, para aquellos que son sedicentes expertos en el tema,
Les recuerdo que la entrevista es uno de los géneros periodísticos más difíciles. ¿Por qué? Porque están enfrentándose dos grandes egos. El del periodista que entrevista al personaje y el del personaje que está poco dispuesto a dejar que el entrevistador lo acorrale. Entre estos dos adversarios, pues, llevan una lucha donde el entrevistador debe de entrada aceptar y tomarlo como guía que el estrella de la entrevista es el entrevistado, no él. Hay personajes en el mundo periodístico que hacen lo contrario, donde ellos son el estrella. Por ejemplo, el caso de Jorge Ramos, él es el estrella y el entrevistado, pues por allá una que otra chance le da ahí, pero eso no es entrevistar. La entrevista, pues, es un género difícil, es un género donde la habilidad y experiencia y conocimiento del entrevistado por parte del entrevistador debe de ser darle preguntas aparentemente inocuas, preguntas, vamos a decir, gancho, o ser la carnada que se pone en el anzuelo para que el entrevistado hable y diga cosas que quizá en condiciones diferentes no se atrevería a decir de sí mismo o de su visión en ciertos temas, etc. De tal manera que estos sedicentes expertos es que le hicieron preguntas suavecitas, no lo agarraron, como diciendo, no lo remataron. Señores, la entrevista como género periodístico no es para eso. Además, ¿cómo se habría visto que 6, cada uno en su espacio, personaje, se le hubieran echado a montón? Lo que habrían hecho es una muestra casi de militancia política anti-López. Pero repito, pues, aquellos que dicen que le hicieron preguntas a modo y que wiri wiri y esto, hablan, lo digo con respeto, de lo que ignoran, pero además así no fueron las cosas. Las preguntas que lanzaron tanto René Delgado, Denis Merker, en un determinado momento el mismo Joaquín López Dóriga, son preguntas aparentemente suavecitas, bolitas por el centro para batearlas cuando menos de un hit doble y llegar parado a la segunda base, diríamos en el béisbol. Pero con esas preguntas suavecitas, López exhibió, primero, una soberbia increíble, casi infinita, una soberbia elefantiásica por la dimensión. Segundo, una ignorancia de los temas de la gobernación casi de la misma magnitud. Un hombre, además, disperso, con expresiones inconexas, con esos espacios muertos donde se queda, pues yo no sé si pensando, como decíamos antes, en la inmortalidad del cangrejo, pero con esas preguntas, según estos expertos sedicentes, suavecitas, que lo dejaron ser, el señor López exhibió que es hoy, sin duda alguna, un gran peligro para este país de llegar a la presidencia de la República. Dijo una cantidad de tonterías en torno a problemas como la corrupción, por ejemplo, en cuanto a la infraestructura, lanzó las conocidas ofensas e insultos de siempre que le conocemos al ingeniero Slim, a los empresarios, etcétera, etcétera. Y eso fue con preguntas suavecitas. De tal manera, pues, que si tomamos como es el género de la entrevista, no hay duda que logró su objetivo esta entrevista realizada que coordinó el doctor Gómez. Yo les pediría, pues, que a esos sedicentes expertos en entrevista que leyeran algo, que vieran algunas entrevistas que han realizado aquí en México periodistas como pues el mismo Joaquín López Dóriga, Denis Merker, René Delgado, el mismo Raimundo Riva Palacio, también personajes del periodismo como Sergio Sarmiento, y si no les satisface ninguno de estos porque los consideran de bajo nivel, que no estarían a la altura de Meade, como diría alguien por ahí,
pues vayan y revisen entrevistas quizá de Oriana Fallaci, por ejemplo, o de Charlie Rose, o de personajes que han hecho de la entrevista casi un arte. Y al final de cuentas, pues, yo les pediría cierta mesura en sus opiniones, sobre todo cuando se ignora lo que es el género de la entrevista. Mañana veremos, quizá con esos mismos periodistas o esos mismos opinantes o entrevistadores, como guste usted, a Ricardo Anaya. A Anaya lo veremos y 2 días después, el jueves, una semana después de que fue entrevistado López, veríamos a mí. De tal manera que tendremos oportunidad de comentar esta semana lo que hayamos visto tanto de los entrevistadores como de los entrevistados. Pero al final, ¿qué es lo que queda? Convendría que la gente, que las personas no hablaren de aquello que ignoran. Muchas gracias y lo espero mañana en la siguiente videocápsula diaria aquí con Ángel Verdugo, el espacio para usted, persona inteligente.